Buenas tardes, bienvenidos a la tutoría número 4, creo que es la número 4 de nuestra asignatura de trabajo de fin de grado de trabajo social que se da en el último curso de nuestra formación en trabajo social. Bueno, os recuerdo dos cosas, bueno, una cosa muy importante a modo de información. La semana que viene es el martes 21, hoy estamos a 14, efectivamente, y 7:21. El martes 21, que tendríamos tutoría, ¿vale? Pasa la siguiente cuestión, y es que es el Día Internacional del Trabajo Social, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues significa que la gente que, bueno, los trabajadores sociales, profesionales o docentes, están llamados a determinados actos y en conmemoración de ese día tan especial para los trabajadores sociales. Yo ya sabéis que soy director del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pablo Olavide, lo cual quiere decir que este día estoy en actos desde por la mañana hasta las 9 de la noche o para allá, ¿vale? Entonces va a ser muy complicado y lo cual quiere decir que no vamos a dar la tutoría de ese martes, sino que nos vamos a ver en el siguiente martes ya con normalidad en nuestro horario habitual, ¿vale? Entonces, indistintamente, pues yo os invito a que os paséis por los actos que se celebren, ¿vale? Cada uno en la ciudad en la que se encuentre, para que conmemoréis el Día Internacional del Trabajo Social, ¿vale? Que para nosotros es muy, muy importante, ¿vale? Bueno, un segundito que están entrando aquí compañeros todavía. Vale, la semana última... la semana pasada estuvimos hablando de la posibilidad de conectar con el tema de la entrevista, cómo la podemos utilizar en nuestros trabajos de fin de grado. Me comprometí, igual que había hecho en otros cursos, en traer algo de explicación de cómo la podemos articular, ¿vale? O cómo la podemos utilizar para insertarla en los TFG. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros os piden entrevistas y jugáis con el tema de las entrevistas en los proyectos, ya sea investigación, proyectos de investigación o de la manera en que os la pidan, ¿vale? Entonces, vamos a dar una serie de pinceladas para que todo el mundo lo tenga claro y vea el tesoro que lo puede utilizar muy bien utilizado en los trabajos de fin de grado, ¿vale? Entonces, voy a compartir mi pantalla y os voy a enseñar, igual que hicimos la semana pasada, un Geniali, que es estas presentaciones dinámicas, que lo que voy a hacer es que cuando os mande el resumen o el vídeo o lo que sea, os lo voy a poner para que podáis también acceder a esta presentación y no tengáis ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces vamos a ver la entrevista como técnica de investigación. Os recuerdo, ¿por qué además hacemos este matiz? Porque la entrevista, vosotros lo habréis dado también en metodología, como un instrumento que utilizamos los trabajadores sociales precisamente para generar o hacer intervenciones sociales, ¿vale? Pero en este caso lo que estamos es viendo cómo la entrevista es una técnica de investigación que la podemos utilizar de apoyo, de combinación, para usarlo en nuestros trabajos de fin de grado, indistintamente de muchas otras cuestiones que nosotros la podemos utilizar. Os voy a enlazar a través del vínculo que os mande. Esta presentación tiene la posibilidad, esta mañana estaba viendo que estuviera los vínculos perfectos, para que podáis tener información sobre el tema de las técnicas de investigación social y educativa, y en concreto la de la investigación social y la entrevista, que vienen muchas cosas muy interesantes en este manual. Entonces, yo recomiendo utilizar materiales de apoyo que ya habréis dado otras asignaturas en la UNED, que son perfectamente válidas y operativas. Y si alguien, pues, yo qué sé, Barito, yo ya perdí el libro, yo lo vendí, yo lo he prestado, no me acuerdo, no pasa nada. Aquí tenéis este material, le vamos a dar, que es un material que se descarga en PDF, también lo tenéis en versión libro electrónico, aquí lo tenéis, ¿vale? Que los autores han puesto en abierto, es decir, esto es todo absolutamente legal, que es un libro de 225 páginas que tenéis a vuestra disposición, igual que hay otros muchos materiales que os pueden resultar de interés, ¿vale? Para poderlo trabajar y poder jugar con el tema de la técnica de la entrevista como técnica de investigación, ¿vale? Lo tenéis ahí a vuestra disposición, ya digo, en el material que os pase, que directamente le pegáis aquí y fuera. También os recuerdo que la entrevista, y por eso lo enlazamos con lo que vimos la última semana, la podremos utilizar en nuestro TFG tanto para un proyecto de investigación como en una investigación en sí, ¿vale? Os recuerdo
que, bueno, os pongo aquí también un enlace a vídeos donde nosotros hemos explicado precisamente todo el tema de qué es un proyecto de investigación, qué es una investigación, diseño de investigación en sí, que lo estuvimos explicando la semana. Tenéis de nuevo el enlace del Geniali que se utilizó la semana y, bueno, pues aquí tenéis a modo de recuerda todas las cuestiones que nosotros estuvimos trabajando, de qué partes tiene una investigación o un proyecto de investigación y cómo lo podemos articular. Evidentemente, las entrevistas estarían en el apartado metodológico y aquí las iríamos describiendo y nos permitirían la obtención de información y con esa obtención de información pues tener nuestros resultados, verificar nuestra hipótesis, por tanto, ole, tenemos nuestro trabajo de fin de grado resuelto y hecho, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo más cositas. Bueno, ¿qué es una entrevista? Ya la conocéis, ¿no? Esto ya lo habéis dado en otras asignaturas. Bueno, os pongo ahí los autores. Se considera que la entrevista es una técnica en la que una persona, un entrevistador, solicita información de otra o de un grupo, entrevistados, informantes, da igual como lo llamemos, para obtener datos sobre un problema determinado. Cuando se habla de un problema, recordad que estamos hablando del problema de investigación, que era aquello que yo no sé, que me encantaría saber o conocer, que es mi problema de investigación, ¿vale? Aquello que yo quiero averiguar de la realidad. La entrevista es una técnica que permite a una persona, a través de preguntas, ¿vale?, sacar esa información para contestar a ese problema de investigación o a esa duda de investigación y, por tanto, resolver una hipótesis de investigación que nosotros nos pudiésemos plantear o que nosotros necesitásemos conocer, ¿vale? Bien, hay diferentes tipos de técnicas, ¿vale? Muy importante. Perdón, de tipos de entrevista como técnica. Mira, aquí os he puesto algunos matices, no vamos a entrar en definirlas ni nada, pero sí sería bueno que nos quedáramos con algunas ideas básicas, ¿no? Por ejemplo, los tipos de entrevistas son diferentes según su estructura y diseño. Ya sabéis que pueden ser desde entrevistas muy estructuradas a entrevistas nada estructuradas. ¿Qué es una entrevista nada estructurada? Que no llevo prácticamente un guión de entrevista y con lo que sea me pongo a hablar con quien sea, ¿vale? Yo no recomiendo eso, ¿vale? Y menos cuando estoy haciendo un trabajo de fin de grado, estoy haciendo una investigación. La idea es que sean lo más estructuradas posible, es decir, que tengamos un buen guión de preguntas y con ese buen guión de preguntas midamos unas variables concretas que son las que nosotros necesitamos averiguar. O semiestructuradas, por ejemplo, si vamos a utilizar también historias de vida, cosas de esas, que nos permitan cierta maniobrabilidad, ¿vale? No se trata de un cuestionario, ¿vale? Pero a más estructuración haya, más sencilla es la tabulación y el análisis de la información que nosotros obtengamos. Y más fácil es medir las variables que fuere, cuantitativas o cualitativas, que nosotros vayamos a trabajar, ¿vale? Según el momento, bueno, pueden ser inicial o exploratoria, que es cuando se inicia en una temática, de desarrollo, seguimientos o finales. Estas tres básicamente van enfocadas a recorridos que requieran varias entrevistas para obtener la información. También, según el número de sujetos, es muy sencillo, entrevistas individuales, y todo lo que no sea individual, pues lo llamamos grupal, ¿vale? Ahí entrarían cuando hay más de un sujeto, dos o más. Entonces, una pareja, que nosotros hagamos una entrevista a una pareja o una entrevista a una familia, pues evidentemente son también denominadas entrevistas grupales. Según la extensión del objeto de estudio, pueden ser o focalizadas o nomotéticas o no focalizadas. Las focalizadas es que dirigen hacia un efecto, un elemento muy concreto de la realidad que nosotros queramos medir, y no focalizadas es que son más de tipo de tanteo, tienen que durar un poquito más porque es lo que estamos explorando. Cuando no sabemos muy bien lo que buscamos, podemos hacer entrevistas no focalizadas para ver por dónde queremos tirar y a partir de ahí hacer las siguientes entrevistas un poquito más focalizadas. O sea, podemos utilizar estrategias de estas. La profundidad, pues básicamente es hasta donde queramos llegar a una temática. Entonces las hay, desde ahí os pongo, desde más superficiales a entrevistas muy en profundidad. Una historia de vida, por ejemplo, una entrevista muy en profundidad que entra en una temática hasta el pasado máximo y los elementos más cerrados que pueda haber en la memoria del entrevistado, ¿no? O la entrevistada. Y según el rol del entrevistador, pueden ser pues, entrevistas directivas o no directivas. Lo normal es que sean directivas, sobre todo en investigación. ¿Por qué? Porque es alguien que va con su técnica y necesita sacar información, por tanto va a dirigir el proceso de extracción de información, ¿vale? Pero ya digo, tenéis un montón de posibilidades de enfoques de entrevista y de tipologías de entrevistas en función de lo que nosotros vayamos a buscar o podamos necesitar, ¿vale? Claro, las entrevistas, os pongo aquí, tienen partes buenas y partes malas, o lo que podríamos decir de manera un poquito más formal, ventajas e inconvenientes o limitaciones, ¿vale? Las ventajas principales de utilizar la entrevista, hombre, mira,
Permite, os lo pongo aquí, la obtención de información rica y contextualizada desde la perspectiva de la persona entrevistada. Eso es un tesoro, ¿vale? También su interactividad y flexibilidad permite reajustar y clarificar preguntas y respuestas. Eso no lo podemos hacer, por ejemplo, con un cuestionario, ¿vale? Proporciona en los momentos iniciales de una investigación orientaciones que permiten concretar el diseño y preparar otros instrumentos y técnicas. Imaginaros que nosotros queremos hacer un cuestionario con algún tipo de población con el que normalmente no se trabaja o es difícil de trabajar. Hombre, ¿cómo diseño un buen cuestionario con esta temática, con esta población? No lo sé. Voy a hacer una entrevista, voy a ver por dónde van y en función de cómo van esas entrevistas, yo ya se me ocurren muy buenas preguntas para hacer un cuestionario, ¿vale? Se puede utilizar también así. Favorece también como ventaja la transmisión de información no superficial, sobre todo cuando tenemos esa necesidad de obtención de información, pues eso lo utilizamos y suele ser un complemento, contrapunto, eficaz a los datos de información obtenidos mediante instrumentos cuantitativos. Por ejemplo, si yo quiero triangular, que ya sabéis que es un procedimiento metodológico que fusiona la riqueza de diferentes técnicas, y yo quiero ver lo que he obtenido a través de unos cuestionarios con lo que otras personas a través de entrevistas me están contando, molaría mucho cruzar esas informaciones, eso se llama triangulación, para ver qué coincide, qué no coincide, qué está bien, qué está mal. Entonces se puede fusionar muy bien la entrevista en combinación con otras técnicas de investigación, por ejemplo, sobre todo más cuantitativas, ¿vale? También tienen sus limitaciones. A diferencia de otras técnicas, la entrevista implica un gran consumo de tiempo, tanto en su desarrollo como en el tratamiento posterior de los datos. Ahora lo vamos a calcular, pero una entrevista da muchísimo trabajo. El hacerla, llegar a hacerla, no es lo mismo que un cuestionario que diga, va, relléname esta preguntita, ven para hacer un momento que te voy a preguntar una serie de cosas, ¿vale? O te voy a pasar un cuestionario por aquí, por el móvil, pum, contéstamelo que me llegue, ¿vale? A que tú te tengas que sentar, coger una cita, ver contexto, ponerte, hacer las preguntas, después me llevo las preguntas, si las he grabado, si no las he grabado, si las tengo que transcribir, si las tengo que transcribir, las tengo que analizar. O sea, esto tenéis que tenerlo en cuenta. Si no hagáis un TFG, que digáis, voy a hacer 20 entrevistas. 20 entrevistas, madre mía, en horas, ¿cuánto es eso? Es muy complejo, ¿vale? Tenéis que tener cuidado. Proporcionan información indirecta, filtrada desde la perspectiva de los entrevistados, ¿vale? Con lo cual, no se puede decir que sea una información objetiva, sino que es una interpretación que alguien te cuenta de una realidad. Oye, mira, tú que eres trabajador social, quisiera saber cómo ha cambiado el trabajo, el trato con personas, con mujeres que proceden de la violencia de género, desde los años 80 hasta la actualidad. Eso ha cambiado, se hace de diferentes maneras. Cuéntamelo tú como trabajador social, como trabajadora social. Ese trabajador social te va a contar su versión de ese recorrido, cómo ha variado la manera de trabajar con ese colectivo, ¿vale? Pero es su versión, no significa que sea ciencia cierta, objetivo o real, ¿vale? Proporcionan, por tanto, esa información indirecta. Proporcionan información en un lugar designado y no en el contexto natural. También tenéis que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? El contexto donde se realiza la entrevista puede ayudar, puede desayudar, puede limitaros o no. Oye, mira, voy a invitar a una persona a hacer una entrevista y me la voy a traer a la universidad. A lo mejor una persona que la universidad le impresiona, le cae ajena o le cuesta trabajo y llega a la universidad y se asusta. Entonces se pone a la defensiva y las preguntas te las hace de una determinada manera. No, voy a ir a su casa a hacerle la entrevista. Pues allí va a tener otra serie de variantes. Si está su pareja, si está sus hijos, si está su padre, si está su madre. Todo eso puede ayudarte o desayudarte, ¿vale? No todas las personas se expresan del mismo modo y ni son iguales de perceptiva. También tenéis que tener en cuenta que hay personas que tienen dificultad de expresión, de comunicación o de lenguaje y tenemos que tener mucho cuidado. Yo trabajo muchas veces con población extranjera, inmigrante, y hemos intentado hacer entrevistas y muchas veces la manera en que se expresa o como a mí me entienden en las preguntas es muy complejo, ¿vale? No tienes que irte a gente que sea de culturas diferentes o de latitudes distintas. Aquí también tenemos personas que a lo mejor tienen dificultad para entendernos simplemente porque proceden de niveles formativos o realidades muy diferentes de la del entrevistador, ¿vale? Estoy hablando, por ejemplo, de jóvenes que provengan de la marginalidad, que tú le empiezas a hacer una serie de preguntas y a lo mejor ni siquiera te están entendiendo en el lenguaje que tú estás utilizando, ¿vale?
En comparación con los grupos de discusión, la entrevista no produce la información fruto de la sinergia y efectos bola de nieve propio del grupo. El grupo de discusión me permite, es otra técnica distinta, hemos mencionado cuestionario, entrevista, grupo de discusión. El grupo de discusión me permite interacción entre diferentes sujetos, ¿vale? E interpretación y reelaboración de una idea y discusión sobre la misma, con lo cual es un tipo de técnica que permite una visión diferente. La entrevista no llega ahí, te da una versión, ¿vale? Tú puedes comparar las versiones de varios entrevistados, pero en principio depende de lo que busquemos, puede ser que nos resulte interesante la entrevista o que a lo mejor necesitemos otras técnicas o incluso triangular con otras técnicas para complementar la información, que es lo que normalmente hacemos, ¿vale? Bien, ¿qué fases tiene la entrevista? Bueno, lo primero, yo no voy a directamente hacer preguntas, sino que yo tengo que tener una preparación, ¿vale? Por eso la primera fase es preparación del guión o esquema inicial de la entrevista. Lo normal es que yo me coloque delante de un entrevistado con una idea muy clara de lo que yo quiero obtener, lo que yo les quiero preguntar. Aunque se trata de una tarea que podemos compartir con otros investigadores del equipo, la construcción de una buena entrevista nos puede llevar mucho trabajo. Deberá ceñirse siempre a nuestro objetivo e hipótesis de investigación. ¿Qué le voy a preguntar en la entrevista? Es fácil. ¿Tú qué quieres averiguar? Esas son las preguntas que tú tienes que hacer. ¿Qué objetivos e hipótesis te has planteado en tu estudio? ¿Qué quieres demostrar? ¿Vais viendo? ¿Qué elementos debería de preguntar que tendrían relación con eso que se supone que yo quiero obtener o encontrar? Pues todo eso sería un guión de entrevista, por tanto la tengo que preparar, ¿vale? Esa es la primera parte. Con ello, pues hago el desarrollo o construcción de la entrevista. Ahí hago el tiempo de trabajo operativo. Estimado más o menos, os pongo ahí 1 hora, sin contar desplazamientos y preparación. Lo normal cuando tú te sientas delante de una persona a hacerle una entrevista es que te sientes, que le pidas que le explique de qué va, que le hagas un consentimiento informado, si lo vas a grabar que también le dé un consentimiento informado. No hagáis vídeo porque la gente se suele cortar mucho, pero sí podéis hacer audio, ese audio se transcribe luego, posteriormente, ¿vale? Pero lo normal es que mientras que preparamos todo esto, explicamos y hacemos las preguntas y la persona se siente cómoda y nos lo va contando, pues la orilla la echamos. ¿Qué hacemos después? Pues evidentemente tenemos un montón de información. Lo normal es que tengamos transcripción. Lo normal, ¿vale? Hay otros procedimientos, como es tener a gente que hacen observaciones indirectas, que no entran en la entrevista, que están tomando nota, pero es una locura. O yo que estoy haciendo una entrevista, que esté tomando nota. Eso es otra locura, no se hace así, ¿vale? Normalmente tú la entrevista la haces de manera cómoda, con la persona como dialogando, y la persona verbaliza y se queda grabado. Y después tú ya te vas a tu casa y haces esta tercera fase, que es la transcripción de las entrevistas. Esta es sin duda la etapa que más tiempo consume. En función de nuestra experiencia y agilidad, la transcripción de 1 hora de entrevista puede suponer una dedicación media de 8 horas aproximadamente. Y esto es para alucinar. Pero es que, hombre, 8 horas son muchas horas. Si no hay déficit de lenguaje o se ha grabado mal, lo normal es que sean menos horas, ¿vale? Pero las 2, 3 o 4 horas podéis echarla en transcribir una entrevista, ¿vale? Evaristo, yo conozco software de edición que escucha el audio y lo va escribiendo. Sí, pero le falta un hervor a ese software. Muchas veces va escuchando, igual que cuando nosotros hacemos un mensaje de WhatsApp y hablamos, puede escribir una barbaridad. Por una entrevista larga también puede ocurrir. Entonces tenéis que estar, aunque tengáis software de apoyo de ayuda, tenéis que estar revisando muy bien lo que se está escribiendo, marcando. Y siempre, si hay una transcripción, es entrevistador, pregunta no sé qué, entrevistado, contestación, entrevistador, entrevistado. Entonces hacerlo como un guión real de la entrevista, esa transcripción. Con ello, ¿tengo la entrevista analizada? No, tengo transcrita. Ahora tendré que explicar y darle sentido a esa información. Pues entonces el análisis de la información. El análisis de contenido de una entrevista es un procedimiento complejo que implica tantas o más horas que las dedicadas a la transcripción. Dependerá del tipo de análisis que necesitemos. Y aquí es una de las claves fundamentales. Evaristo, la entrevista es una técnica cualitativa de datos. No, la técnica es la entrevista y el análisis de los datos pueden ser cuantitativo, cualitativo o los dos. Si yo lo que busco es ver cómo se parecen o no, o coinciden varios entrevistados sobre una misma pregunta, un mismo fenómeno, yo lo que estoy es cuantificando cuántos sí, cuántos no. Esto es cuantitativo, puedo analizar por variables, incluso puedo hacer hasta gráficas y tablas de las entrevistas. Si yo lo que busco es la percepción subjetiva, la interpretación, y cada caso lo considero uno único y voy a hacer un análisis discursivo de esa unicidad,
¿vale? Pues yo me estoy tirando más hacia la interpretación y lo cualitativo. O no, de misma estructura puedo hacer los dos análisis, cuantitativo, mola, y cualitativo, pues mola también, ¿vale? Y con eso podemos trabajar. Depende de lo que busquéis, vais a necesitar trabajar los datos de una manera o de otra o de forma combinada, ¿vale? Y con ello, ¿qué hacemos? Pues ya redactamos las conclusiones. ¿Vale? Redacción de un informe. Finalmente, una vez hemos realizado los análisis, la redacción del informe supone la última etapa analítica en la que debemos seleccionar las citas que mejor evidencien lo que estamos explicando. ¿Qué significa esto? Yo tengo, imaginaros, yo he desarrollado un análisis de las entrevistas y tengo 10 entrevistas, ¿vale? Y yo quiero decir, os quiero decir que mis entrevistados, por lo general, entienden que para ellos la educación de sus hijos pues no tiene ninguna importancia porque no les lleva a ningún sitio, ¿vale? Y yo, ¿cómo puedo ejemplificar eso? Pues cojo fragmentos o cachitos de los textos o de un texto que ejemplifique ese. Mira, yo a mi niño, ¿para qué quiero que estudie? Si yo lo voy a enseñar a trabajar mi oficio y mira todo el oro que tengo yo, que pues mi niño va a tener el mismo oro que yo. Esa frase puede ejemplificar toda esa idea que más o menos se transmite en varias entrevistas. Yo la cojo como una cita, un fragmento, y lo traigo para un análisis, ¿vale? Esos fragmentos que los podéis escuchar o podéis leerlos, perdón, en muchos artículos, capítulos o informes de investigación, son citas, ¿vale? Lo normal es que si cogemos cachitos de nuestras entrevistas que estén en los anexos o que estén en algún sitio, normalmente esa cita se dice entrevistado, se pone el fragmento entre comillas y se pone entre paréntesis, entrevista número 1, página número 4, párrafo 8, líneas 3, 4 y 5, para que se sepa que ese fragmento está sacado de ahí, ¿vale? Así es como realmente se suelen poner los fragmentos, no solamente de golpe lo pongo ahí, ¿vale? Sino que se dan unas directrices de citación dentro, interna de la propia investigación, ¿vale? Es un consejo que os doy, así como normalmente nos expresamos en ciencia, ¿vale? Bien, el guión de la entrevista. Bueno, es uno de los elementos más importantes, porque claro, si no hago bien el guión de la entrevista, todas estas fases que he contado no valen para nada, pues claro, no voy a obtener lo que necesito. Se trata de las preguntas que le haremos a nuestro entrevistado. Se aconseja sea un reflejo de aquellas variables que queremos medir y que nos permiten contestar a nuestra hipótesis o tipo de investigación. Esto es todo el tiempo, tenéis que estar muy pendientes de que realmente se pregunta lo que necesitamos preguntar, ¿vale? Importante, nunca, esto es un consejo también a nivel de optimización de vuestro tiempo y de optimización de lo que es la técnica en sí, de no ceder de 10 preguntas. 10 preguntas son ya muchas, ¿eh? Es más, os pongo ahí, si nos salen más preguntas porque queramos preguntar más cosas, necesitemos preguntar más cosas, a lo mejor nuestro cerebro nos está diciendo que la técnica de la entrevista no es la que debemos de utilizar, sino que lo que deberíamos hacer es un cuestionario, echarle cuenta a vuestro cerebro, ¿vale? Porque a lo mejor necesitáis un cuestionario. Bien. Otra cosa importante, el muestreo o la selección de los entrevistados. ¿A quién le hago las preguntas? Esto es clave y fundamental porque depende a quién yo le haga las preguntas, me va a dar respuestas distintas a la misma hipótesis que yo intento responder, ¿vale? Si yo quiero saber cómo ha variado el trabajo que se hace con mujeres víctimas de maltrato, ¿vale? A lo largo de una década, tendré que preguntarle a gente que haya trabajado con ese colectivo durante ese periodo de tiempo. No me vale un técnico que acaba de incorporarse, un técnico que trabajó en el pasado pero que ahora no trabaja, o otra persona que no sea un técnico específico de ese campo. Vais viendo, la selección de participantes de la entrevista es parte intrínseca de su diseño y por asociación del diseño general de la investigación, que es la muestra, ¿vale? En la selección de las personas entrevistadas debemos considerar tanto el propósito del estudio como la fiabilidad de los sujetos. Es decir, no todos los sujetos son fiables, ¿vale? O pueden elaborar bien sus preguntas o las cuestiones que nosotros necesitemos, ¿vale? Entonces tenéis que tener muchísimo cuidado en la selección vuestra, es muy importante, muy, muy importante, ¿vale? En cualquier caso, lo normal es que haya un esquema básico de trabajo con la entrevista, ¿vale? ¿Cómo se suele trabajar? Hombre, pues hay una primera parte que sin querer ya la hemos ido soltando informaciones, que es el inicio de la entrevista. Cuando tú te sientas con una persona, lo primero que haces es presentarte. Tú te presentas, si tienes permiso o necesitas autorizaciones o estás con un comité ético, lo que sea, tendrás que firmarte esa autorización, tendrás que decirle para qué sirve el estudio, la investigación y qué objetivos tiene y qué se van a hacer con sus datos. Esto es muy importante. Y os pongo aquí el rapport. El rapport es el contexto,
¿vale? El contexto de confianza o comodidad donde es más fluida la transmisión de información. Si yo estoy en un contexto donde la persona se siente incómoda o se siente como demasiado observada o se siente que nosotros le generamos desconfianza, tendremos que mover ese rapport, ese contexto y hacerlo más accesible a la persona, de manera que se sienta cómoda, ¿vale? Entonces no entramos directamente en las preguntas, a lo mejor nos llevamos un rato charlando con la persona hasta que la persona se encuentra, vemos que se siente más suelta, más cómoda y ven que allí no le van a hacer absolutamente nada, ¿vale? Eso es muy importante. Consejo que os doy, también fundamental, tener cuidado con vuestra apariencia física, ¿vale? No es lo mismo ir con traje de chaqueta cuando vas a trabajar con población, por ejemplo, marginal, que a lo mejor el traje de chaqueta les puede generar ya desconfianza, ¿vale? A trabajar con gente muy clásica, más mayor, más conservadora, que un traje de chaqueta les puede generar confianza. O sea, fijaros, el mismo traje, la misma persona y su propio contexto de cómo te instrumentalices tú físicamente te puede ayudar o desayudar. También cosas que están estudiadas, que no vamos a entrar, pero la apariencia física, si eres hombre o mujer, largo del pelo, el color del pelo, todo, absolutamente todo, genera más confianza o menos confianza, ¿vale? Tenéis que estar pendientes de ver cómo es la comunicación no verbal y ver si estáis distorsionando, ¿vale? Bien, el cuerpo de la entrevista, que sería ya la entrevista en sí, estos son los pasos previos, ¿no? Pues ya empezamos a realizar las preguntas, si se puede grabar, se graba, si necesitamos tomar notas, se toman notas y también podemos hacer uso, os pongo ahí, de un observador no participante. ¿Qué es un observador no participante? Una persona que está ahí donde sea, no interactúa en la entrevista, que interactúa soy yo que estoy conduciendo la entrevista, soy el entrevistador, y esa persona lo que está haciendo unas observaciones, ¿vale? Y además se le explica a la persona que va a estar ahí, nos va a acompañar, que nos va a observar, pero no va a intervenir en la entrevista, ¿vale? Y toma nota o lo que sea. Normalmente, si tenemos un observador no participante, yo os recomiendo que haga análisis de comunicación no verbal. ¿Por qué? Pues porque el análisis del discurso, ¿vale? También puede ser un tesoro ver lo que dice, cuándo lo dice y cómo se expresaba o qué expresaba, ¿vale? Cuando lo estaba contando. No es lo mismo que la persona esté llorando, que tenga ira, que se sienta incómoda y se mueva constantemente en la silla, que se remangue, que se toque la cara. Todo esto tiene un análisis muy importante. Entonces, mola muchísimo tener a alguien que nos vaya, además de que nosotros lo vayamos conduciendo, nos vaya tomando anotaciones, vaya registrando ese tipo de cambios, ¿vale? Y después, por el cierre de la entrevista, donde ya uno cierra, se le agradece y se le vuelve a recordar los objetivos, para qué sirve, etcétera, etcétera, y que le protege la ley de datos, ¿no? Ese tipo de cosas. Vale. La transcripción y el análisis de la entrevista. Muy importante. Bueno, estaríamos hablando del análisis de contenido AC, os lo pongo aquí, pero también lo tenéis en manuales, de esos discursos, ¿vale? De lo que nosotros hemos ido grabando o transcribiendo, recogiendo esta información a través de la entrevista. Puede ser de un enfoque, os pongo aquí, cuantitativo o cualitativo, que serían las dos variantes más clásicas. Cuantitativo, buscamos regularidad y en qué se parecen todos los entrevistados, qué se diferencia, y lo cualitativo no busca esa regularidad, sino que va más, os pongo aquí, la parte retórica, narrativa, el discurso, lo semiótico, ¿vale? La interpretación, cada caso es único, no me interesa si hay o no coincidencia, ¿vale? La descripción frente a la parte experimental, cuando hay experimentalidad, ¿vale? Y directo frente a indirecto. No es lo mismo discurso donde tú lo que mides es directamente lo que se dice, a indirecto, que lo que se está por medir es cómo se interpreta el texto, los mensajes que llevan a cabo en el contexto que los rodea, ¿vale? Que sería todo lo de continente y contenido, ¿vale? Esto lo habéis estudiado a través de semiótica u otro tipo de elementos, ¿vale? Para los más osados, os pongo aquí una serie de recomendaciones. Vamos a ver. Cuando tú tienes que trabajar mucho con datos de entrevista, bueno, una entrevista se puede hacer análisis directamente sobre el Word, tú puedes hacer anotaciones al margen, esas anotaciones te las puedes traer, sobre todo, normalmente trabajamos con texto, es decir, las entrevistas se pasan a transcripción en texto y con los textos se correla muy bien, ¿vale? Si hay observaciones, se ponen al lado de las preguntas para que cuando se interpreten se puedan interpretar las reacciones, ¿vale? Pero lo normal
es que cuando vamos con muchas entrevistas o requerimos ya hacer un análisis más científico, utilizamos lo que se llama los QDA, Qualitative Data Analysis. Os lo pongo aquí, ¿vale? Que son los famosos programas de software de apoyo de análisis cualitativo. Cualitativo es la obtención inicial, pero luego esto cuantifica, crea gráficas, interpretaciones, relaciones. Estos software pueden hacer virguerías. Son herramientas, os pongo aquí, avanzadas para la búsqueda de texto y exploración, para codificación y recuperación de texto, puedes poner anotaciones y escritos, vinculación entre elementos, normalmente es el tesoro, ¿vale? Y las relaciones, se pueden generar representaciones gráficas, mapas conceptuales, o incluso podemos hacer a través de las query tools, que serían consultas avanzadas a los textos. Oye, mira, yo quisiera saber cuántas veces se menciona la palabra droga, o cuándo la palabra violencia, o golpe, o lo que sea, ¿vale? Y estás viendo en las diferentes entrevistas cuándo aparecen y cuando hablaban de esa palabra, en qué contexto se daba. Todo eso lo podéis hacer con los análisis, ¿vale? Software QDA, ¡buah! Tenéis, yo qué sé, 20 o 30 software diferentes, aplicaciones también la tenéis, no lo recomiendo, sino software de PC, de ordenador, ¿vale? Los más famosos, la Lacti, el En Vivo, los pongo aquí, el Miner, el Aquad, también tenéis, muy famoso, que no está aquí en esta lista, no sé por qué, el Max QDA, que es de Microsoft, y también tenéis software libre. Os pongo aquí un software libre, además ahí con la flechita haciendo así, por si lo queréis también, que es el WebQDA. El WebQDA es un software de análisis cualitativo, ¿ves? WebQDA, Qualitative Data Analysis. En este caso se creó por profesores de una universidad norteeuropea, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, ¿vale? Pero este software lo podéis descargar, ¿vale? También tenéis instrucciones en castellano, es un poquito más humilde, más pobre el software, pero el análisis yo he hecho con esto investigación I+D, o sea, que si podéis hacer virguerías con el software del WebQDA u otros más, pero parece que estoy vendiendo el programa, pero me da exactamente igual que utilice. Más o menos todos funcionan igual, hay unos más bonitos que otros, eso seguro, y lo podéis tener a vuestra disposición, pero que sí es verdad que os pueden servir mucho para el análisis de datos, ¿vale? Más o menos con esto yo creo que tendríamos ya una imagen de cómo podemos utilizar la entrevista en investigación y sobre todo aquellos elementos que deberíamos de tener previamente controlados. Estas cuestiones que yo he explicado las podéis describir en la metodología. Fases de la entrevista, la población, selección muestral, todo esto os da más nota, más calificación cuando estáis describiendo temas de investigación, ¿vale? Sobre todo cuando somos muy ajenos al campo de la investigación, como un novatillo, ¿vale? Al campo de la investigación y lo requerimos. No os preocupéis que todo esto, este enlace a esta presentación os lo voy a hacer llegar a través del aula virtual o de correo electrónico para que lo tengáis y podáis seguir perfectamente la clase, ¿vale? O las cuestiones que nosotros hemos comentado aquí, ¿vale? Bueno, Alain, ¿tiene la mano levantada? Cuéntame. Sí, buenas tardes. Sí, tengo dos preguntas. Todas las entrevistas tenemos que transcribirlo por escrito en el TFG. Lo normal es que se transcriban en el TFG, ¿vale? Es lo normal. Entonces, además, como una evidencia también, una prueba de que están hechas esas entrevistas. Si te han pedido entrevistas, yo te recomiendo, y las haces, que hagas las transcripciones. No lo metas en el cuerpo en sí del TFG, sino que lo dejes como anexo. Y lo que tengas que mencionar o citar de las entrevistas, pues lo citas o lo mencionas y te queda súper bien, ¿vale? Vale. Eso es normal que se haga. Y todo eso dentro de las 40 páginas máximo. No, los anexos se supone que no cuentan. Ah, vale, gracias. Se supone. Todo lo que puede ocurrir que no los incluye. Imagínate que tu tutor te dice, o tu tutora te dice, mira, te has ido a 100 páginas porque me ha metido las transcripciones. Pues tú dices, bueno, pues te quito las transcripciones, ya sabes que están, y lo que hago es que las dejo solamente comentadas. O te pongo un vínculo a la nube, un Drive o lo que sea, donde la persona, si lo necesita, le da el clic y se descarga la transcripción completa, con lo cual pueden comprobar que tú has hecho el trabajo y también tiene más notas, otra manera de hacerlo. Pero luego también se entrega la entrevista registrada, ¿no? Claro. ¿Cómo se entrega eso? La entrevista, la transcripción. La grabación de voz o de video. Normalmente no puede ser que alguien nos pida los audios,
lo guardamos. Pero lo normal es que nos pidan la transcripción, que es con lo que trabajamos. Vale, perfecto. Y luego la segunda pregunta era, yo pensaba que ha hablado de un tema que era, se presenta la persona al principio de la entrevista. Yo pensaba que se debería, por la ley de protección de datos, debería decir solamente la primera letra de su nombre y apellido sin presentarse. ¿Se tiene que presentar? No, te tienes que presentar tú. Tú te Vale. presentas, vale. Sí. La persona se le pregunta o se le dice que se va no se le va a llamar por su nombre, se le va a llamar por su inicial, o si prefiere llamarse por su nombre, que no se va a transcribir el nombre en la entrevista, tampoco en la transcripción no tiene por qué aparecer el nombre de la persona, puede aparecer la inicial, ¿vale? Todo eso se acuerda previamente. Vale, perfecto. Gracias. Gracias. A ver, más dudas o más cuestiones que tengáis. ¿No? Sobre cualquier tema, ¿eh? De TFG, lo que necesitéis, aprovechar. Evaristo, vete ya. Evaristo, una pregunta. A ver, cuéntame. La introducción Sí. tiene una estimación de número de páginas, porque la introducción se recomienda que se haga cuando ya está más o menos hecho el trabajo, ¿no? Es como un resumen, es una presentación de lo que se va a ver en el trabajo, ¿no? Sí, normalmente la introducción es eso, normalmente se hace al final, ¿vale? Sí. Lo que hay TFGs, cuidado, que la introducción la están confundiendo, depende de los tutores, con el marco teórico. Sí. Entonces, la introducción, toda ella es un gran marco teórico. Si no es el caso, pues entonces estamos hablando de lo que tú estás diciendo, ¿vale? Sí. Vale. Entonces, ¿y qué número de páginas aproximadas se le puede dedicar a la introducción? No sé, Una una o dos páginas, como mucho, no te o puede dos. ir mucho porque le estás robando espacio también al resto del texto, ¿vale? De Vale. todas maneras, puedes compensar, es decir, si tú ves que la parte del otro trabajo tienes holgura, pues desarrollas ahí un poco más, tú solo puedes tú un poco irlo viendo, ¿vale? Vale, estupendo, gracias. Tenéis mucha flexibilidad en el instrumento, en verdad. Más cositas, más cuestiones, más dudas. Bien, bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar aquí, nos relajamos, tomamos como referencia este tipo de elementos, ya sabéis que tenéis que seguir elaborando, ¿vale? Es muy importante porque tenéis que entregar el borrador, a más elaborado esté mejor, ¿vale? Y a partir de ahí, a ver qué os contestan vuestros tutores y vuestras tutoras. A ver, Plasi, por favor. ¿Has levantado la mano? La has bajado ligero, ¿no? Vale, no pasa nada. Bueno, entonces lo que os estaba diciendo, intentad elaborarlo lo más posible para entregarle el borrador lo más elaborado en la fecha oportuna. ¿Vale? Perdona, y otra pregunta, en cuanto a los objetivos específicos, ¿Sí? ¿hay un número concreto que se considere aceptable de objetivos o no demasiados, verdad? Claro, no demasiado, no pasarse, ¿vale? Depende mucho si son proyectos por ejemplo, si son para proyectos de investigación, proyectos de intervención. Hombre, en intervención siempre se sacan algunos más, ¿vale? Lo mío es normativo. Es normativo, pues no te enredes mucho, Vale. ¿vale? Si tendrás un objetivo general, ponte que saques 2 específicos, 3, Vale. no te enredes mucho. Vale, estupendo. Gracias. Muy bien. Bueno, chicos, chicas, os recuerdo, la semana que viene, Día del Trabajo Social, no tenemos tutoría, ¿vale? Estaremos en los actos del día, celebrando el Día Internacional del Trabajo Social. A ver si tengo suerte y os encuentro por ahí en esos actos y nos vemos, ¿vale? Que paséis 2 semanas fantásticas si no nos vemos en 2 semanas, ¿vale? Me despido. Muchísimas gracias. A Chao, vosotros. gracias. Adiós, adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias a Dios.